Hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios por su amor y su misericordia para con nosotros, por haber puesto el querer y el hacer en su bendita voluntad para ser congregados, reunidos en su nombre. Hoy es día de Santa Convocación. Este día está ligado a ese día que en el segundo capítulo del libro de Génesis fue santificado, que va a dar paso en la historia al día Sabat, al sábado que guardaba el pueblo judío, y que el libro de Hebreos testifica que la razón por la que ese día fue santificado era porque hablaba del descanso, de la obra que haría el Mesías. Él es nuestro reposo. Solo en Él hay paz, solo en Él hay salvación. Hemos estado estudiando el libro de Deuteronomio y hoy continuamos. El domingo pasado iniciamos el capítulo número 24. Vamos a volver a los primeros 5 versículos. Les recuerdo, por favor, que verifique su teléfono si no lo ha hecho, especialmente el que llegó antes de haberlo dicho, que su teléfono esté apagado en silencio. Aquí es considerado un acto de irreverencia. Entiéndalo. Lo decimos de esa manera. Si no le gusta, pues, I'm sorry. Pero así es. Por favor, se nos puede olvidar, pero hágalo. En Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 5, lee la bendita palabra de nuestro buen Dios de la siguiente manera. Oramos y pasamos a la explicación de la misma. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Salida de su casa y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y damos gracias, Señor Jesús. Damos gracias porque reconocemos que hemos leído tu bendita palabra, tu eterno consejo. Que ella es la única verdad que requerimos, que necesitamos, que es meritoria para la vida y para la piedad. Que es sobre esa escritura, esa ordenanza, esos preceptos, esos mandamientos, que nuestras vidas son juzgadas. Es sobre esa palabra que podemos vivir vidas agradables, vivir de acuerdo a lo que tu palabra llama a tu bendita voluntad y poder disfrutar de lo que tú has creado. Pues la misma también nos advierte de la insensatez, de la necedad, de no atender o de escuchar por tiempo parcial y luego olvidar y no tomar, Padre Santo, acción sobre lo que hemos escuchado. Líbranos, oh Dios, de ser meros oidores olvidadizos. Queremos ser hacedores de tu palabra. Hemos leído tu palabra y como tal lo proclamamos, lo creemos. Por lo tanto, ayúdanos, Dios, con el mandato también a poderte ser obedientes en todo. Pues la realidad es que reconocemos nuestra responsabilidad y sin ningún lugar a querer justificar nuestras acciones, que no hay justificación cuando pecamos. La realidad es que todavía somos débiles, no entendemos en ocasiones. Ayúdanos, Padre. Y qué bueno, Dios, que aun cuando no entendamos o nos hagamos los torpes en ocasiones, qué maravilloso es que tú continúes corrigiéndonos. Corrígenos, pues, oh Dios Padre Celestial, pues sabemos que tu corrección es parte de tu amor. También clamamos y oramos, Señor,
pues sabemos que tu palabra, al ser enseñada y predicada de la misma manera en que nos trajo a la vida, de la misma forma en que resucitaste a aquel muerto y trajiste un hombre que estaba muerto y le diste vida con Cristo, de esa misma manera tu palabra continúa trayendo salvación a través de la obra que ejecuta el Espíritu Santo, probando y trayendo ese corazón para que haya arrepentimiento de nuestras rebeliones y pecados, y fe y confianza en el único mediador, en el único sobre el cual podemos ser justificados, ser perdonados, volver para tener una correcta relación contigo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu siervo que necesita tu ayuda también y tu socorro para poder explicar con verdad, con fidelidad tu palabra. Así del pueblo que escucha, Señor, que seamos todos obedientes. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Y amén. Deuteronomio capítulo 24 forma parte de, ya lo hemos dicho, solo es un breve repaso, de aquellos mandamientos, observancias, ordenanzas que Dios le prescribe, le da al pueblo, sabiendo que han de entrar a poseer una tierra donde van a ser retados de muchas formas y maneras. Lo que Dios les ha dicho no va a tono con las costumbres, con las ideas, con la vida de aquellas 7 naciones que ellos deben conquistar para poder establecerse en la tierra de Canaán. Y Dios se adelanta a muchos aspectos, y un aspecto que está Dios trayendo a la memoria, al corazón de los hombres, es el aspecto de la vida marital. Y en el capítulo 24, versículos 1 al 4, principalmente se halla la ley, se le llama la ley con relación al divorcio. ¿Qué sucede o qué debía hacer un israelita cuando por alguna situación se casase, entrase en una relación de pacto con una mujer y hallase alguna situación en ella que es descrita en la Reina Valera en el versículo 1 bajo la palabra indecente, y que eso que es constituido en algo indecente le llevase a no hallar ya o a no tener agrado con esa mujer que había tomado? Si podía desligarse, romper el lazo, y qué debía hacer ese hombre en caso de surgir esa situación. La ley básicamente está en los primeros 2 versículos, los versículos 3 al 4, lo que hacen es, y vamos a tocarlo y vamos a explicarlo, es una amonestación a ese hombre antes de redactar la carta que debía entregarle a la mujer, que ya explicaremos cómo debía hacerse, para que ese hombre considerase, pensase, se diese el tiempo de analizar la decisión que estaba tomando, porque los versículos 3 y 4 lo que plantean es que era una decisión que sería irreversible. O sea, que una vez tomada la decisión de romper el lazo marital, el vínculo marital, no podía el hombre decir, bueno, es que creo que actué apresuradamente, estaba enojado, actué bajo una emoción fuerte y quisiera que volvieras a casa. Dios establecía que eso no podía suceder. Y lo explicaremos. La razón por la que añadimos el versículo 5 es porque el versículo 5 nos ayuda a ver que cuando ese hombre entraba en una relación de pacto, debía dedicarse a esa relación. Ese hombre viene de una formación, de una familia, porque así lo constituye Dios. Génesis 2:24, lo vimos en Mateo capítulo 19 el domingo pasado, donde hicimos una pequeña introducción antes de entrar al tema directo del divorcio. Debíamos ver primero qué era el matrimonio, porque si el divorcio es la anulación del matrimonio, primero debemos entender qué es el matrimonio, quién constituyó el matrimonio, cómo Dios ve el matrimonio. Y para eso fuimos a Mateo capítulo 19, porque allí se le plantea a Jesús si el varón tenía la potestad, tenía el derecho de despedir, de desligarse de esa relación de pacto
como cuando Él quisiese. Y Jesús va a regresar al origen, y eso hicimos el domingo pasado, viendo un cuadro general de que Dios fue quien constituyó el matrimonio, la propia raza humana y la distinción en género, varón y mujer. Jesús dijo, hasta eso solo identifica que la mujer fue hecha para el varón y que el varón fue hecho para la mujer, que es exactamente la idea que plantea Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 7, cuando hablándole a los matrimonios que también están pensando en divorciarse, les dice que no deben de dejar de cumplir el deber conyugal, y uno de esos deberes conyugales era el unirse, el ser una sola carne. La parte de intimidad, la parte de la sexualidad dentro del matrimonio que la Biblia aborda y la aborda de una manera natural. Dios lo creó de esa forma. Porque si no estarían dando paso, violentando el orden y dando paso a que una de las dos partes puede entrar en tentación, dice 1 Corintios 7, y caer. Y vimos no solo que el propio género masculino y femenino hablan de que ese hombre y esa mujer fueron creados el uno para el otro. Claro, no se limita al aspecto biológico, sino a todo el proceso de lo que Dios ordenó al hombre. El hombre no podría cumplir el dominio y sojuzgar la tierra, aquello que Dios había demandado de él cuando lo creó sin la esposa. El hombre comienza, pero inmediatamente se da cuenta de que algo le faltaba. Ya hemos dicho que cuando entendió que algo faltaba en su vida, no había pecado. Todavía no había pecado. Y Dios fue Dios mismo, dice la Escritura en Génesis capítulo 2, y lo acentúa o lo exalta de esa manera y dice que fue Dios quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y vemos cómo Adán va a recibir esa mujer que Dios le da y dice, esta es varona porque del varón salió. E inmediatamente Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que ese hombre que sale a casarse, a darse en matrimonio, debía ser formado, ¿dónde? En la familia. Así que Dios es el creador del matrimonio. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Dios no solo dispone en su mente el matrimonio como una pieza fundamental, como célula del cuerpo, de la totalidad de la civilización, sino que Él mismo conduce la primera ceremonia nupcial al presentarle a Adán a Eva, y a Adán recibir a Eva no como algo extraño o ajeno, sino como aparte de ¿quién? De Él mismo. Así que teniendo ese cuadro, que el matrimonio es santo y que es honroso, ahora estamos hablando de la disolución, de quebrantar, de disolver, de romper. La palabra que se utiliza es cortar ese vínculo que Jesús dijo que lo que Dios había unido, los hombres no debían ¿qué? Separarlo. Y cuando se refiere a que Dios los ha unido, no se refiere que todos los que se casan, Dios los unió. Hay muchos matrimonios que se casan que Dios no los unió. Tengo que decirlo de esa manera porque lo que está hablando es del principio, del matrimonio como tal. No podemos sacar el vínculo marital, eso que Dios colocó del orden. Pero eso no significa que un hombre se case con, por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista va a señalarles a quién. A otro hombre, oye, esa mujer con la que tú estás es una relación ilícita delante de Dios. O sea que el hecho de que un hombre tome una mujer, bajo ninguna manera eso significa, o que si la tomó y la tiene es porque Dios lo permitió, y si Dios lo permitió, esa es la mujer que Dios le concedió. No funciona de esa manera. Pero lo digo porque lamentablemente en nuestra mente está, esto no se, por ninguna razón esto se puede, podría una persona pensar en el divorcio porque Dios nos unió. No, Dios no le unió. Dios colocó el matrimonio como el estándar de la sociedad, y la realidad es que cuando nos gusta dramatizamos y queremos hacernos los más santos y espirituales y decir, no, esta es la mujer que Dios me dio. Y hay espacio para ello. Lo hay.
Vemos en la Escritura, por ejemplo, en el libro de Génesis, como cuando la esposa de Abraham muere y él sabe que su hijo ya está en una edad que debe entrar en vida marital, siendo el viejo y no entendiendo que debía tomarse y dar ese viaje para ir a ver a su familia, le pide un esclavo y juramenta a un esclavo. Pero le da unas características claras de dónde debía ir a tomar a esa mujer. No le dice cuál es la mujer, pero tenemos el principio, sí, de que debemos orar los cristianos para que más allá de lo que nosotros pensamos, creemos que es lo mejor para nosotros, sea Dios quien nos dé sabiduría. Porque somos torpes. Tenemos la tendencia a poner la mirada en las cosas menos importantes. Y ustedes saben cuál es el aspecto más importante. ¿Cómo se ve la persona? Usted puede pagar un alto precio por eso. Verse bien no es sinónimo de ventaja, puede ser de desventaja. Porque hay personas que se le pueden acercarse solo por cómo usted se ve. Así que cuidado con lo que el mundo plantea como una ventaja, que no todo lo que parece ventaja realmente lo es. Cuidado con donde usted coloca los ojos. Por eso la Escritura muestra que Dios mira el corazón. Y eso nos debería, entonces, nosotros no tenemos la capacidad de poder ir directamente al corazón, pero Dios nos ha dicho principios que nos ayudan a ver lo que hay en el corazón, porque de la abundancia de la boca habla el corazón. Que tomándose un tiempo necesario, haciendo preguntas importantes, usted puede comenzar a ver, a descubrir que esa persona piensa, cree, entiende. Pero no. Usted ve que las personas salen y lo menos que se dan el tiempo es para realmente conocerse. Es en un lugar privado, es oscuro, que da paso a otras cosas. Cuidado. 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 Vamos a ir poco a poco. Este hombre en el versículo 5 se le debía dar el tiempo de hacer feliz a su mujer. ¿Lo ven en el versículo 5? Si había una situación de guerra, lo que está diciendo el pasaje es, ese hombre no podía ser llamado a participar del ejército. Cuando ahí dice, ni en ninguna otra tarea, no significa que ese hombre iba a vivir de la nada por un año. Si usted se casa, usted es responsable de asumir la responsabilidad y las obligaciones que vienen con el matrimonio. Si se cree macho para desabotonarse y acostarse con una mujer y embarazarla, debe ser macho y responsable para cumplir con las obligaciones que vienen. Y los primeros que deben entenderlo son los padres. Porque ya hemos visto en la Escritura que quien violaba el pacto marital y quien entraba en una relación sexual no en vías a matrimonio era penalizado. Eso no se tomaba como algo bueno porque no lo era. Rara vez lo que comienza mal termina bien. Se requiere de una intervención divina. No es que no pueda suceder, pero se requiere del perdón, de pedirle a Dios, Señor, lo hice mal, empecé mal. Me debería juzgar. Pero si puedes tener de mí misericordia, ayúdame. Entiendo que tomé una mala decisión. Pero no. Nuestra tendencia es a cubrir nuestro pecado, a justificar lo que hicimos. El cuadro está en Génesis. Es la mujer que me diste. A colocar la culpa en otro, porque la culpa es huérfana desde el principio. No es responsable. Ese hombre debía, no, el punto es que la sociedad o la familia no debía poner ninguna carga mayor en ese primer año para que esa relación comenzara ¿qué? Son llamados a ser una sola carne, en principio, pero ser una sola carne es algo que se va ¿qué?
desarrollando en la relación entre esa interacción hombre y mujer. También se esperaba, y era importante, que ese hombre no fuera a morir sin darle a su esposa o él tener prole, familia. Los hijos eran un valor y se esperaba cumplir con lo que Dios había dicho desde un principio. Multiplicaos, fructificaos. Claro que nosotros somos muy buenos para la parte de multiplicarnos y fructificarnos, pero no para la disciplina y la corrección. Vamos a la ley del divorcio. Versículo 1. Cuando alguno tomare mujer, usted va y es usted quien la va a tomar. Dios le dio unas indicaciones, como ya habíamos dicho, a Abraham. Abraham le da, unas indicaciones a su siervo. Le dice, de aquí no tomes mujer. Bájela a mi tierra, a mi parentela. Y estas son algunas indicaciones de qué clase de mujer vas a traer. Y de hecho, el propio siervo, entendiendo la importancia de ello, también puso en su mente y en su corazón, le pidió a Dios que le ayudara a él poder encontrar una buena esposa para Isaac, porque sabía que la vida de Isaac estaba relacionada con la mujer con la que él iba a entrar en una relación de pacto. Yo no sé qué usted espera de la vida, pero una decisión que usted va a cargar por el resto de sus días, le guste o no le guste, es con quién usted se casa. Deben entender los muchachos que están aquí, que no se han casado. Hay decisiones en la vida que tomamos que son erradas, que de principio nunca debimos tomar, pero la trascendencia o las consecuencias podrían ser de poco tiempo. Pero hay decisiones que lo van a marcar usted por el resto de su día. Entonces, si usted va a tomar una decisión que no es comprar un vehículo, que usted dice, bueno, yo lo compro ahora y si compré un vehículo y no sé, no consideré la mejor oferta, no era el mejor vehículo para mis necesidades, lo que sea. Usted puede decir, pues sabes qué, luego lo cambio, luego me compro otro. Pero hay decisiones como el matrimonio que no son de esa índole. Entonces estamos hablando de la decisión luego del lugar que tiene Dios en tu corazón más importante. ¿Con quién vas a entrar en un vínculo marital? De hecho, es más importante de si estudiaste o no estudiaste. Podrías no haber estudiado o no haber estudiado como llama o nos dice la sociedad que necesitamos estudiar para ser alguien. Usted es alguien aunque no haya realizado estudios. Ni en la escuela ni fuera de la escuela. Usted es alguien. Su dignidad no depende de eso. Entiéndalo. No permita que nadie le reste su valor, el valor que Dios le ha dado. Y ese esclavo oró y tomó una decisión, trajo una mujer y bueno, Isaac la recibió. Ya sabemos que entraron en pacto marital. Aquí dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, porque es lo que se esperaba. Ya sabemos, Dios instituyó el matrimonio. Hay un momento en la vida de nuestros hijos que deben aprender a volar, a hacer su propio nido. Pero prepáralos para eso. Con Toy Story no van a aprender sobre la vida marital. Viendo Iron Man no se van a preparar para la vida marital. Hay que prepararlos para la vida. Y prepararlos es exponerlos. Y prepararlos es asignarles responsabilidades en la casa. Usted no está allí para lavarle la ropa, para cocinarle, para complacerlo. Él es parte de ese entorno, de ese hogar. Y mientras él va creciendo, usted puede ir comenzando a asignarle responsabilidades.
que sean propias, que sean como lo va a enseñar, a que se tiene que bañar, que se tiene que lavar sus dientes. Todo eso se enseña. Toma tiempo, pero es necesario. Tal vez en las generaciones pasadas nuestros padres no tendrían mucho entendimiento según esta sociedad, no serían muy cultos o ilustres según el juicio de algunos. Oiga, pero había unos principios que le enseñaban a uno y uno los aprendía o los aprendía. Porque las cosas eran de una forma y no era de otra. Pero hoy no. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Qué dice Deuteronomio 24, 1 al 2? Que si un hombre entraba en pacto marital y hallaba una situación indecente, que no dice cuál es la indecencia, y la mayoría de los comentaristas o teólogos entienden que está ligado a una experiencia o un acto sexual, lo cual es falso. ¿Por qué es falso? Porque todos esos otros pecados sexuales que son colocados en los comentarios o en los libros que hablan sobre este tema, ya claramente dentro del aspecto de la ley han sido juzgados y no finalizan el pacto marital, finalizan con tu vida. Todos esos delitos o pecados sexuales están colocados tanto dentro del libro de Deuteronomio como específicamente en el libro de Levítico. Porque en el libro de Levítico, comenzando en el capítulo 18 principalmente, Dios le habla al pueblo: yo soy un Dios santo y yo te he llamado a ser un pueblo santo, y por lo tanto tú no has de hacer esto, no puedes entrar en esta relación, no tienes libertad para esto, así. Sin embargo, vivimos en un mundo donde se nos dice todo lo contrario. Que ese es tu cuerpo, esa es tu vida y tú tienes el derecho de hacer con tu vida y con tu cuerpo lo que tú creas. Falso, eso te lo dirá el diablo, no Dios. La palabra de Dios siempre va a ser retada. Y el diablo se aprovecha de nuestra inclinación y nuestras tendencias para que caigamos, para que cuestionemos lo que Dios ha dicho, para que terminemos actuando contrario a lo que Dios ha establecido. Porque Dios es muy restrictivo, es cohibitivo, ese Dios es no, 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 no. No, ese Dios no es limitante. De hecho, ya lo hemos especificado en otras predicaciones, que la razón por la que según el pueblo de Israel o el pueblo judío hoy asegura o expresa que el Antiguo Testamento contiene 613 mandamientos, no es porque a través de esos 613 mandamientos, entre mandamientos que son obligaciones y también pasajes donde se especifica qué no se debía hacer, no es para que el pueblo entendiese que tenía la capacidad de poder obedecer en cada una de las áreas que esos mandamientos se encontraban, porque esos 613 mandamientos abarcaban diferentes áreas de la vida de los hombres y el verdadero propósito de la ley era mostrarle al hombre que tú no das el grado en ninguno. En todos pecamos, en unas áreas más que en otras, pero en todas nos constituimos en reos. Así que la ley nunca tuvo el propósito de decirle al hombre que él tiene la capacidad de obedecer. Todo lo contrario, mostrarle la necesidad de buscar a Dios, porque su tendencia es apartarse de todo lo que es bueno y correcto. Por lo tanto, ¿cómo va a disfrutar? ¿Cómo va a sacar el mayor bien? ¿Cómo espera ese hombre realmente contar con la aprobación de Dios si actúa contrario a lo que Dios ha establecido? Este mundo quita a Dios del panorama y te dice, no, tú tienes una libre voluntad. Tú tienes derecho a pensar y a actuar. Y usted lo oye en esa famosa frase.
Nadie tiene derecho a decirme lo que yo puedo hacer con mi vida. Mire, con todo respeto, esa palabrería, llévese al otro lado. Dios nunca te ha dado ese derecho. Esas palabras provienen del infierno. Dios nunca nos dio el derecho de hacer lo que quisiéramos. Entiéndalo bien. No es que perdimos el libre albedrío después de la caída. Dios nunca le dijo a Adán, aquí te creé, este es el mundo, córrelo como a ti te plazca. Yo creé el mundo, Adán, como un gran reloj. Aprende el funcionamiento, dale cuerda al reloj, que él actúa solo. Dios le dijo a Adán, yo creé este mundo y todo lo creado. Y te he colocado en el mejor lugar. Toma dominio y sojuzga la tierra, pero recuerda que es mía. ¿Quieres disfrutar de todo lo que he creado? Puedes hacerlo. Puedes comer de todo. Pero hay ciertas cosas que no te atrevas a hacerlas. Teníamos todo a nuestro favor. Piense lo necios que somos. Y eso que todavía no había entrado el pecado. Para que usted vea lo poderosa que es una tentación. Todo a nuestro favor. Pero a Satanás se le ocurre una idea maravillosa. Hacernos ver, primero en la batalla de nuestros pensamientos, que tal vez Dios había hablado, pero lo que había dicho no era como era, y tal vez Dios estaba reservando algo en las reglas que nos había dado. Tal vez Dios no era tan complaciente y tan bueno como parecía. Tal vez estaba limitando nuestro potencial. El día que estudiares te vas a hacer grande. Eva vio que el fruto era bueno y codiciable para alcanzar sabiduría. No solo lo comió, lo dio a Adán. Adán participó de él y ya sabemos las consecuencias. La Biblia no dice, no define lo que es indecente. Esto creó diferentes escuelas de pensamiento entre el pueblo de Israel. Unos entendían, la escuela más estricta, entendía que debía ser una razón de sumo peso. ¿Y por qué decía ser una razón de sumo peso? Por lo que dicen los otros versículos 3 y 4. Porque aunque no define la palabra indecente, sí nos dice que debe ser alguna acción o algún acto por el cual uno entendiese, esta situación yo no la puedo tolerar, yo no puedo vivir con esta mujer. Porque literalmente eso era lo que iba a suceder cuando la despidiera. Nunca jamás podrías tomarla. Así que no estaba hablando de encontrar cualquier falta. Falta tenemos todos. Todos. Situaciones para juzgarnos, todos. Debían ser situaciones específicas, concretas, que fueran de tal naturaleza y trascendencia que ese hombre dijera, yo no puedo vivir con esta mujer, no voy a poder agradar a Dios, no voy a poder vivir una vida con esta mujer, imposible. De hecho, la ley, ya hemos dicho que no venía a cambiar el mandamiento. Lo vimos el domingo pasado. Los que le traen la pregunta a Jesús sobre el divorcio, lo traen que Moisés mandó. Y Jesús los corrige, no, Moisés no los mandó a divorciarse, porque no es ningún mandato. Los hombres no tienen un mandato para hallar algo y divorciarse de sus esposas. Tienen en todo caso un permiso. ¿Y cuál es la diferencia entre el mandato y el permiso? Que el permiso tiene como principio establecer que bajo ninguna circunstancia Dios está mostrando con eso que ha cambiado de parecer. Que el matrimonio se le ha restado importancia o valor. Sino que Dios reconoce, porque lo reconoce Mateo 19, que los hombres, y no solamente habla del hombre en el sentido masculino, ahí está la mujer. Nuestro corazón
Dice, Dios lo permitió por vuestro corazón. Sería un mal menor dejar dos personas juntas que no quieren vivir y que no están dispuestas a trabajar. Es una bomba de tiempo. Créamelo. Usted lo ve en la sociedad. Debía haber una razón. Había otra escuela de pensamiento rabínico que decía no. Cualquier cosa que lleve a un hombre a que ya no vea a esa mujer de la misma forma o manera, puede ser la razón para él determinar que ya no quiere vivir con ella. Una vez ese hombre entendía que ya no quería vivir con esa mujer, número uno, debía entender que estaba rompiendo el pacto marital, porque debía entender. La acción debía ser legal propia, no podía ser de la boca, no podía ser, no sé. Tenía que hacerlo frente a ella, debía escribirle una carta, debía haber algo legal que constatara que él la estaba despidiendo. No era necesario entrar en las razones de la indecencia y escribirlas. En un sentido es, si usted conoce por lo menos el estado de ley americano anteriormente y cómo se cambió y cómo se ha abierto la apertura para los divorcios, era muy parecido a los rabínicos. Y hay unas razones históricas que no voy a entrar. Pero anteriormente, a explicarlas, anteriormente, cuando usted iba al juez y se quería divorciar, le aplicaban básicamente el concepto rabínico de lo que se supone que hiciera el rabino cuando alguien venía a decirle que se iba a divorciar, porque en principio no había que ir al rabino. El varón lo hacía, pero con el tiempo que surge el ministerio o el invento de estos rabinos, los rabinos van a alcanzar tal nivel que, bueno, pues el hombre debe preguntarle al rabino para estar seguro que está actuando conforme al derecho o conforme a lo que Dios ha establecido. Y el rabino es quien termina siendo el juez y diciendo si es al lugar o no al lugar, la posición del juez. Si va a permitir el divorcio o no va a permitirlo. Pero lo primero que hacían era que el juez estaba allí evaluando y escuchando y hacía preguntas y confrontaba a los casados. Y lejos de buscar el divorcio o permitir el divorcio, la acción del juez era buscar la manera de que reconsideraran, de que si había alguno que había perdido el norte, tratar de llevarlos a la reconciliación. Eso obviamente cambió con el tiempo. Hoy es tan sencillo como que dos personas se pongan de acuerdo y el proceso de divorcio es muy fácil. A no ser que se someta a un divorcio por razones X o Y, como podría ser adulterio, entre muchas otras, y ya el proceso es diferente. Por eso la gente se divorcia por mutuo acuerdo. Así que este hombre tenía que tener una razón. Pero la razón que fuese, ese hombre debía entender que debía entregarle a su esposa una declaración escrita que constara que él la estaba despidiendo. Debía haber evidencia de que eso era de esa forma. Debía entregársela al inicio personalmente y tenía que despedirla. Despedirla significa que no se podía quedar con ella. Esa mujer, despedirla, y lo que significa, la mujer quedaba entonces ¿qué? Libre. ¿Y libre para qué? Lo dice el versículo 2. Salida de su casa. Una vez la mujer contaba con la carta de divorcio que le entregaba a su marido porque ya no quería estar con ella, porque había encontrado algo indecente, esa mujer estaba libre de poder entrar en pacto marital. Y hasta donde es mi conocimiento, nunca en jurisprudencia rabínica israelita hubo discusión de si un divorciado podía casarse. Nunca. La discusión era cuál era la causal. Repito, la discusión nunca se centró en si una persona que había sido liberada, en este caso la mujer,
de ese pacto marital. Si esa mujer podía entrar en pacto marital, podía entrar en pacto marital. Eso no estaba en juicio. Lo que sí se consideraba y lo que había pugna o había diferencias era cuál o cuáles debían ser las razones que fuesen lo suficientemente sólidas o válidas para que un hombre realmente le diera a su mujer una carta de divorcio. Más allá de definir la razón, los versículos 3 y 4 son vitales. ¿Por qué? Porque ya vimos que Jesús dijo, Dios no dio un mandamiento de divorcio, dio un permiso. Pero le dice al hombre, antes de escribir la carta, de llamar a tu mujer para dársela y de decirle que queda libre de irse por esa puerta, recuerda que no hay marcha atrás. Fíjese que entonces la ley tendría como propósito principal llevar al varón ¿a qué? A tener una puerta. Muchos predicadores no tocan ni abordan este tema porque entienden que si tocan este tema del divorcio le están abriendo paso, están fomentando el divorcio. No, todo lo contrario. Observe que nos estamos tomando el tiempo de ver, de validar la relevancia del matrimonio y la importancia que Dios le da. Al punto de que lo tiene que regular, no podían romper la relación marital como cuando ellos quisiesen y como ellos quisiesen. Así que Dios le va a decir a ese hombre, piénsalo bien, porque una vez entregues la carta de divorcio, ella sale por esa puerta, dice, cualquier otro hombre podría tomarla como esposo. Y lo que le dice ahora es, si ese otro hombre muriese, o aun si ese otro hombre que la tomó también se divorciara de ella, y ahora se te ocurre que tu decisión fue desacertada, ahora te das cuenta de que tenías una mujer que debiste valorar, que tendría sus cosas como tú, pero debiste aprender a luchar, a trabajar juntos. Ahora no la puedes volver a tomar. Porque la tierra que fue envilecida, que fue declarada sucia. En Puerto Rico tenían una expresión que estoy seguro en sus países la tienen igual. Son de estas palabras pueblerinas o del campo, que dice, no se ensucie el agua para uno tomársela. No se escupe para arriba, porque te va a caer encima. Entonces lo que le está diciendo, si le estás colocando falta, recuerde que al hombre hacer eso, ya que ese pliego no dice exactamente la razón, aunque esa mujer queda libre y realmente lo es para casarse, crea la desdicha, crea la infamia, crea la incertidumbre de por qué razón a Petra, a Carmen, a Juana, a Marisa la dejaron. Entonces luego no pretendas querer entrar con esa mujer nuevamente en pacto marital. Entonces la ley era una puerta abierta para que el hombre cambiase de mujer cuando él viera otra que le gustase más, que le interesase más y poder hallar alguna razón y decir, es que esta no sé, el arroz que hace esta los tacos no le echamos salsa. A mí me gustan los tacos con salsa picante. Ella no come picoso y yo picoso y ese tipo de cosas. Que aunque a usted le parezca que podamos estar diciendo cosas absurdas, esas idioteces son consideradas. Y hay gente que usa cualquier pretexto para justificar la anulación de ese pacto que ante Dios es tan importante. No solo, escuche bien,
Porque Dios estableció el matrimonio como pilar fundacional de la civilización, sino porque el acto más trascendente, maravilloso que narra la Escritura, que es la salvación de un pueblo que fue predestinado antes de la fundación del mundo, Dios dice que Dios entró en un pacto marital con ese pueblo. La relación de Jesús con los que son salvos es tomada o asociada al vínculo marital. Eso es Efesios 5. Por eso es que Pablo dice, grande es este misterio. Para simplificárselo, lo que estoy diciendo es que esa relación del hombre y de la mujer es tan sagrada que está asociada con lo que Dios se propuso hacer en Cristo por su pueblo. Cuidado con menospreciar el matrimonio. Cuidado con entrar al pacto marital sin entendimiento. Porque no se trata, escuche bien, de cómo usted entiende. No se trata del valor que le da la sociedad. El peso de las cosas las provee Dios. Provienen de Dios. Antes de usted determinar si algo tiene peso o no tiene peso, asegúrese de que entiende primero cuál es el lugar que Dios le da. No que dicen los psicólogos, no que dicen los sociólogos, no que dice la cultura. ¿Qué dice Dios? Eso no fue lo que Jesucristo le dijo a los fariseos cuando le trajeron el tema. ¿No habéis leído? ¿No han ido a la Escritura? Me preguntan a mí, pero recuerda que ellos no entienden quién es Jesús. Ellos se acercan a Él como un falso rabino, porque la pregunta era para tentarle en Mateo 19. No lo podemos tomar como usted y yo lo tomamos, porque si usted y yo lo vemos en nuestro contexto, decimos, lo más importante es preguntar qué dice Jesús. Porque para nosotros, Jesús es el Salvador, es Dios. Pero en el contexto de ellos, eso no es lo que ellos entendían. Por eso Jesús, sabiendo que ellos no lo están viendo de esa manera, le dice, lo importante es lo que dice Dios. Como diciéndole, ustedes me preguntan a mí como un hombre, lo que los hombres dicen no es lo que cuenta, es lo que dice Dios. Entonces debemos asegurarnos, hermanos, en cada área de la vida, que realmente es lo que dice Dios. Ya ven que ese hombre que la tomó posteriormente, porque no está diciendo el pasaje, que esa mujer salió y que se casó, ya tenía otro hombre para casarse. Eso no es lo que pretende decir los versículos 3 y 4, solo anticipar que ya que esa mujer podría entrar en pacto marital, si aún ese otro pacto marital se quebrase, se rompiese, fuese no porque él la despidió, simple y sencillamente quedó viuda. Ese otro hombre que la tomó murió y ahora él piensa, ya está sola, me quiero casar con ella. Y Dios le dice, no, ya no. Así que la ley tenía todo el propósito, no de abrir la puerta al divorcio, todo lo contrario, de hacer pensar, de tomar conciencia de la seriedad de lo que era el vínculo marital y de no dar pasos a la ligera que luego no podían ser rectificados, que luego no podían ser cambiados. Ese es el verdadero propósito. Pero para terminar, permítame por hoy mostrarle algo glorioso. Todo lo que hemos hablado nos instruye, nos va poniendo en contexto, pero hay algo tremendo aquí. Lo que voy a decir le va a chocar a algunos, así que por favor, con calma. ¿Sabía usted que la Escritura dice que Dios se divorció de su pueblo? Yo sé que la mayoría de ustedes no lo sabe porque no se enseña. Pero Dios se divorció de su pueblo.
No solo Dios dio la ley del divorcio. Dios utilizó esa ley para luego decirle al pueblo que sobre esa ley Él no podía mantener una relación con ellos. Pastor, está en la Escritura. Vamos a algunos pasajes, porque aquí habla la Escritura. Vamos al primero, me gustaría que fuéramos al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 50. Cuando estudiamos el libro de Isaías, hay en el canal de la iglesia, en el canal Pastor Rufat, hay un playlist de los estudios de Isaías. Puede buscar el que corresponde al capítulo 50 y ahí hay parte de este contenido. Está, porque nosotros hablamos de este tema cuando discutimos el libro del profeta Isaías. Voy a iniciar en el versículo 1. Preste atención, mucha atención. No a mí, a la Escritura. Así dijo Jehová, Isaías 51. Escuche. ¿Quién va primero? Yo sé que la mayoría sabe. En términos cronológicos, ¿quién escribió primero? ¿Moisés o Isaías? Moisés. En Moisés está el origen de la ley del divorcio. Observen cómo años posteriores, bajo el ministerio de Isaías, Isaías va a tomar Deuteronomio 24 y Dios lo va a aplicar a lo que él va a hacer o lo que ya había hecho con Israel. Entiéndase, Israel en aquel momento dado, reino del norte. Cuando nosotros hablamos que el reino del norte fue sacudido por el imperio asirio bajo el juicio, ese juicio es parte del pliego acusativo que vendría porque el pueblo había sido un pueblo adúltero. Isaías 51 dice, así dijo Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié. Escuche, estoy leyendo la Biblia. Estoy seguro que posiblemente en años que usted lleva en la iglesia, usted jamás ha escuchado lo que yo le voy a decir. Isaías está volviendo a la historia de Israel. Permítame ponerle el contexto para que entienda quién es la madre. La madre es Israel unificado. En el Antiguo Testamento, cuando los dos reinos son uno todavía, Dios habla de ese pueblo como su esposa y es la madre. Pero una vez ese pueblo se divide, ambos van a recibir juicio, tanto el sur como el norte. Luego Dios habla de las hijas de la madre. Lo tenemos, por ejemplo, y lo vimos también cuando estudiamos el libro del profeta, ¿quién? Ezequiel, capítulos 16 y 23, específicamente el capítulo 23 del profeta Ezequiel. Habla de estas dos hermanas que se prostituyeron, que tenían una madre. Esa madre era Israel. Pero es Israel como nación. 12 tribus se dividen aproximadamente en el año 930 con el hijo de Salomón. Ya no son las 12 tribus de Israel, que de hecho ni tan siquiera ya eran 12 tribus, hace tiempo eran 13. Pero eso es otra historia. Les estoy explicando por qué habla de la madre y presupone hijas. Ya entienden la historia y mire lo que está diciendo. Voy con calma, teniendo ese contexto, voy a volver a leer el capítulo 50, versículo 1. Así dijo Jehová, no así dice Isaías. Y hace una pregunta, que es de la carta de repudio, la carta de divorcio de vuestra madre, con la cual yo la repudié. Entonces Dios repudió, ¿sí?, por sus continuas rebeliones. Dice, ¿o quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones, mira lo que dice,
por vuestras rebeliones, porque da la razón, y la razón no es sexual en ese sentido. Por vuestras rebeliones, por vuestra falta de santificación, de entrega, dice, fue divorciada vuestra madre. Yo recuerdo la primera vez que hablé del divorcio de Dios sobre el pueblo en un programa, alguien me dijo que estaba, Rufat se volvió loco. El doctorado lo ha enredado, tiene un espagueti en la cabeza. No, no tengo un espagueti. Voy a abundar, pero el tiempo ha pasado. Quiero llevarle otro pasaje que nos va a ayudar a lo que como que me gustaría poder terminar. Va a ver qué maravilloso es. Aunque de momento le suene, va a ver que hay algo glorioso en todo esto. Vaya conmigo ahora al profeta Jeremías. Estamos en Isaías, vamos a Jeremías. Isaías Jeremías es el profeta que continúa en orden. Capítulo 3. Con este pasaje vamos a terminar. Preste atención que hay algo que yo no recuerdo. Si lo he dicho, no lo recuerdo. Y es maravilloso. Permítame en un minuto poner el contexto de lo que hemos visto hasta aquí. Sé que va a ser difícil. Dios instituyó el matrimonio. La violación del pacto marital es algo tan serio que debía ser considerado con sumo cuidado. Una vez violentado el pacto marital, no tenía forma de ser restaurado. Dios lo permitía, aunque no era un mandato, sin que los hombres creyeran que podían deshacerse del vínculo marital. El vínculo marital seguía porque era un principio fundamental de la sociedad y para Dios. Debía haber una razón. Y ya sabemos que es de peso. Esa mujer, una vez despedida, ya no podía ser tomada. El agua que fue declarada, o la tierra que fue declarada inmunda, porque eso es lo que está diciendo, esa tierra no puedes vivirla. Tú la mismo la declaraste inmunda. Vamos a Isaías y vemos que Dios aplicó la ley y se la aplicó a su pueblo. Y Dios le dijo al pueblo, yo no puedo vivir con ustedes, ustedes han violado mi pacto. Yo me voy a divorciar de ustedes. Y le entrega el divorcio. Viene el juicio sobre el pueblo. Recuerdan que una vez envilecida la tierra, ese hombre no podía tomarla. ¿Y qué si yo le digo que esa tierra nos representa? ¿Y qué si yo le digo que Dios tenía todas las razones de antemano para abandonarnos y separarnos? Porque nosotros somos unos ingratos, unos canallas, unos rebeldes. ¿Saben que Dios, no sé ni cómo decirlo, violentó su propia ley? Lo va a ver conmigo. Jeremías 3. Creo que esto va a ayudarme a poderme expresar. Jeremías 3. Escuche, ya vamos a terminar. Mire dónde se va a fundamentar la expresión de Jeremías. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta, escuche, estamos leyendo Jeremías y Jeremías va a tomar como base Deuteronomio 24. Créame que yo me he tomado el tiempo para estudiar esto, no de ahora porque me preparé para este domingo. Es un tema que entiendo, la pastoral ha hecho un trabajo horrible. Solo leen y toman la posición que le enseñaron en el seminario, cualquier libro, lo que es aceptado, y ahí lo lanzan. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? Con lo que usted hoy sabe por lo que ha escuchado, que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 24, 1 al 4, la contestación es ¿cuál? No. Pero ahí está lo glorioso, lo trascendente, en términos salvíficos.
¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos. Mas vuélvete a mí, dice Jehová. Yo no sé si usted entienda. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Está hablándonos a nosotros de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de no tener a Dios realmente en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Dice, mira bien tu vida. Y mira a ver cuántas veces te has rebelado contra mí, cuántas veces has terminado haciendo pacto con otros, menospreciándome. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Tú la has contaminado. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera. ¿A quién en el Antiguo Testamento llama ramera? Yo todavía no entiendo cuál es la crisis del seminario que me gradué con entender que Israel es la gran ramera. Y no quisiste tener vergüenza. Mira el grado. Dice, no solo te prostituiste, ya eras una descarada, una desvergonzada, no te escondías, lo hacías como algo normal, natural. Es Romanos 1, 18 en adelante. No solamente pecas, violas los mandamientos de Dios, no le das gracias, te haces a ti mismo a Dios o haces a los animales o cualquier otra cosa a Dios, sino que te complaces con los que hacen la maldad. A lo menos desde ahora, versículo 4. ¿No me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud? Dios les recuerda la relación que tenían antes. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y has hecho cuantas maldades pudiste. No he terminado. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? ¿De quién habla? ¿De Babilonia? ¿De los medos? ¿De los persas? ¿De los griegos? ¿De los romanos? Perdónenme, yo todavía no entiendo cuál es el problema. La Escritura habla claro, yo entiendo que es que no la leemos, no la estudiamos. Estamos tan saturados de opiniones, de teorías, preferimos aceptar lo que otro dice con el sistema nervioso porque no usamos ni la razón, y validar lo que otro dice y no validarlo por la Escritura. Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije, después de hacer esto, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió a mí. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Recuerda que le dije que Israel como un todo es la madre. Esa madre se divide y ahora a esa división se va a llamar: la madre mayor es Reino del Norte, la hermana menor es Judá.
Y mira lo que pasó con Judá. Versículo 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido. Oh, entonces va a ser, no es que parezca que la interpretación, esa es la interpretación. Dios se divorció de su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Cristo? ¿Por qué usted cree que la simbología es tan fuerte en el Nuevo Testamento con relación al recasamiento o a las bodas? Ni lo entiendes. Y yo la había despedido y dado carta de repudio, de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, porque nosotros no, lo que hacemos es liviano, ¿no? Esto lo hace todo el mundo. La tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Dice Jehová. Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Por cuestión de tiempo, este capítulo es maravilloso. Voy a ir al último pasaje. Adelanto al versículo 14. Es un capítulo que debería usted leerlo con calma. Pero aquí viene el llamado. El llamado lo hace la Escritura. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. O entonces cuando Dios está llamando al arrepentimiento y a la fe a regresar a Él, Dios lo está viendo en el contexto antiguo testamentario hacia el pueblo de Israel, que Dios le está ofreciendo lo mismo que Él había dicho en la ley del divorcio, que no se podía hacer. Y usted dirá, pero Dios está violando su propia palabra. No la está violando, aunque sí parece que la está violando, es una paradoja. Porque cuando Dios da la ley del divorcio en Deuteronomio 24, 1 al 4, observe que el peso recae en el varón. Si ella realmente ensució la tierra, ¿por qué se le declara a él que él fue el que la ensució? ¿Qué es lo que se pretende decir en la ley del divorcio? Que la mayoría de los divorcios son injustificados y lo que el hombre sencillamente está haciendo es uso de un permiso para darle paso a sus lujurias, a sus pecados. Por eso se relaciona con el adulterio en el Nuevo Testamento. Luego lo trataremos. Porque lo que Dios está diciendo es, si te divorciaste de tu mujer y te separaste por cualquier razón estúpida, inválida, que no era realmente una razón justa, y aunque quieres cubrir tu adulterio, tu fornicación, tus pensamientos y tu deseo de estar con otra y pensar que lo has hecho bien porque le entregaste una carta de repudio, desde antemano te digo que a mí no me engañas, has adulterado. Eso es lo que Dios dice en el Nuevo Testamento, en Mateo 5 y Mateo 19. Hacer uso de la ley del divorcio sin ninguna razón, porque en la consideración ya había otra persona. No la indecencia de ese hombre o de esa mujer con la que usted había entrado en pacto marital. Ya entró en escena otra persona. Dios dice, aunque lo estás haciendo legalmente, aunque has seguido el orden de la ley, no te sientas limpio. Porque yo sé que le entregaste carta porque te gustaba Marta o María, Juanita. Pero cuando Dios le entregó carta de divorcio al pueblo, Dios no había ensuciado la tierra. Él era fiel. Él no estaba retomando algo que él ensució, que es la prohibición que se le da al varón en la segunda parte de Deuteronomio 24, versículos 3 y 4,
Si tú ensuciaste la tierra, tú la ensuciaste, la declaraste inmunda, recuerde que la razón es que no hay una razón real. Ahora no pretendas volver a ella. Pero Dios no se divorcia del pueblo porque Él le apunta o le señala una suciedad que no existe. El lodo, el fango, el sucio es nuestra culpa. Y si estás entendiendo bien, Dios no debería jamás y nunca mirarnos. Nos hemos casado con el diablo, por ponerlo en otro sentido. Hemos entrado en otra relación y no habría marcha atrás. Y con todo y eso Dios nos dice, te has prostituido debajo de todo árbol frondoso, mas vuélvete a mí. ¿Y qué vuélvete a mí? Quiero restaurarte. Eres culpable, pero quiero perdonarte. Eres una tierra sucia, pero quiero limpiarte. Yo no debería tener un trato contigo, pero en mi gracia. No hay un hombre con un corazón contrito que se acerque a Dios y que sea rechazado. Jesús dijo, todo lo que el Padre me trae y viene a mí, yo no lo rechazo. Y el que a mí viene, yo lo resucitaré en el día postrero. Más allá del tema del divorcio que nos sirvió para llegar a esto y era donde realmente quería llegar. El tema del divorcio yo lo he cubierto en otros momentos. Entiende que hoy Dios te ha dicho las razones por las cuales Él pudiera haberse alejado totalmente de nosotros. Y te está pidiendo, te está llamando a que a pesar de que hemos vivido una vida rebelde, Él nos llama a arrepentimiento y a fe. Y quiere entrar en un pacto marital con nosotros y ese pacto es por medio de Jesucristo. Voy a orar. Yo no puedo forzar su corazón. Pero si usted ha entendido, debería usted, cerrada su puerta en la intimidad de su corazón, decirle, Señor, la realidad es que yo soy un hombre o una mujer sucia. Mire usted, yo acá nos cubrimos de gloria. Yo a veces hablo tan claro que yo sé que hasta mi esposa se asusta ahí. Porque yo no tengo que pretender frente a los demás ser algo y no porque esté viviendo algo contrario a Dios. Es que yo no tengo que conocerlo. ¿Me entiende? Yo conozco, yo soy hombre. Y eso significa que todos tenemos luchas y vicisitudes. Aun cuando nos entreguemos y quisiéramos agradar a Dios completamente, nunca lo hemos hecho. ¿A que somos hipócritas? No, lo hacemos con todo el corazón y cada día le pedimos a Dios que nos ayude. Entonces deberíamos saber nosotros nuestras situaciones, que ya vimos que nuestra tendencia es hacerlas livianas. Son chiquititas. Las de otros son muy grandes. Los otros son los descarados, los ingratos. Nosotros no. Y que Dios nos diga, sabiendo que no debe recibirnos, y nos diga, ¿sabes qué? Vuélvete a mí. Eso es glorioso. Eso es maravilloso. Eso es para ir delante de Dios y le sabes, Dios, tú has dicho, es la mujer sirofenicia. Señor, ten misericordia de nosotros. Y los discípulos le dicen, mira Jesús, ya, dile algo que se calle, fastidia, habla duro detrás de nosotros. Jesús se voltea y le dice a la mujer, ¿sabes qué? No está bien dar la comida de los hijos a los perrillos. La mujer no se puso a discutir con él, me está faltando el respeto, ¿qué es eso? No soy judía, ¿qué es eso de perrillo? Le dijo, ¿sabes qué? Me llamas perrilla. Creo que hay otros términos mayores que me describen. Tienes razón.
Pero si me puedes dar al menos de algunas de las migajas que caen de tu mesa. Jesús se sorprendió. Como le sucedió con aquel centurión, que después de llamarlo y convocarlo, le dijo, ¿sabes qué? Mira, yo conozco las leyes. Pedirte que entres a mi casa va a ser un escándalo. Dentro de la ley ceremonial te voy a contaminar. No tienes que entrar a mi casa. Yo reconozco que tú eres un hombre bajo autoridad. Di la palabra y mi siervo sanará. Dios ha dado su palabra y si usted quiere ser sano, si tu vida ha de cambiar, Cristo tiene que estar en tu vida. Y lo que has escuchado es que ninguno de nosotros merece una relación con Dios. Lo glorioso del mundo es que Dios nos llame al arrepentimiento en Cristo. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es maravillosa. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos expone. Tu palabra nos confronta. Tu palabra muestra lo que somos, aunque nosotros querramos taparlo. Tu palabra dice que todos nos hemos desviado. Todos nos hemos extraviado. Pero tú has enviado al buen pastor. Y el pastor vino a llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe. A hombres y mujeres que no merecen la gracia de Dios, que estaban ya destituidos de la gloria de Dios, condenados a muerte. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a predicar tu palabra con fidelidad y que aquellos que en esta hora puedan estar mirando en su corazón, porque tú estés obrando por tu palabra y por tu espíritu, que ellos puedan ir allí en arrepentimiento y en oración y decirte, ¿sabes qué, Padre? Tú has dicho que soy pecador, eso soy. De hecho, la realidad es que ni me había dado cuenta de lo malo que soy. Pero ¿sabes qué, Dios? Si realmente tú puedes perdonar a un hombre como yo, una mujer como yo, aquí estoy. Sé que no lo merezco, lo has dicho en tu palabra. Ayúdame, Señor. Señor, ayúdanos a los que hemos recibido ya esa gracia a entender que no hemos recibido pocas cosas. A entender por qué se nos dice en la Escritura que debemos reflexionar en el amor con el que hemos sido amados. Y que nuestras vidas, oh Dios, puedan disponerse a vivir en entrega a ese esposo o ese Dios que quiso entrar en una relación de pacto por medio de Cristo con nosotros. Te damos gracias, Señor. Solo un Dios como tú podías tener misericordia de pecadores como nosotros. Además que solo tú podías resolver el problema de pecado y nuestra separación. Damos gracias por Cristo. Damos gracias por la obra del Espíritu Santo. Prepáranos para participar de la cena del Señor con alegría. Y una vez más, gracias por tu palabra que continúa obrando en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.